libro de Efesios capítulo 4 encontramos una gran preocupación del apóstol Pablo que le está hablando a la iglesia de los Efesos. El tema de esta corta reflexión se titula La unidad del Espíritu. La unidad del Espíritu. Y en esta pequeña reflexión, hermanos, encontramos en el libro de Efesios capítulo 4 y versículo 1, dice la palabra de Dios: yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamado, con toda ¿qué? Humildad y mansedumbre, soportándonos con paciencia los unos ¿a qué? A los otros. ¿En qué, hermanos? En el amor. El centro del Evangelio de Jesucristo, hermanos, es el amor. Si usted lee San Juan capítulo 3 y el versículo 16 dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Y qué dice la palabra de Dios? Dice: porque Dios no envió a su Hijo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por medio de él. Gloria a Dios. Es decir, mis apreciados hermanos, como cristianos, como hijos de Dios, tenemos que aprender a vivir en humildad. En primer lugar, tenemos que ser humildes, hermanos. Tenemos que ser siervos. Tenemos que aprender de nuestro Señor Jesucristo. Aquí hay algo importante, hermanos, que quiero mencionar: humildad, mansedumbre, paciencia, soportándonos unos a otros en el amor. Que haya paz, versículo 3. Que haya un cuerpo unido en el versículo 4, un cuerpo y un espíritu, como fuiste también llamado en una misma esperanza de vuestra vocación. El propósito de Dios, queridos hermanos, es que este año 2023 podamos trabajar unidos con un propósito y con una misión. Y la misión es salvar a las personas que perecen en el pecado. Hay personas que están a punto de suicidarse. Hay personas que tienen problemas en el hogar. Hay personas que están enfrentando un divorcio. Hay niños desamparados. Hay niños que quieren el amor de nosotros. Y nosotros somos los representantes de un Dios que es lleno de amor. Apreciados hermanos, para que podamos llevar un mensaje de esperanza, necesitamos estar unidos. Necesitamos, hermanos, tener humildad. Necesitamos, hermanos, tener mansedumbre. Y hermanos, ¿qué es la humildad, mis apreciados hermanos? Bueno, hermanos, la humildad es aprender a reconocer muchas veces. La humildad es aprender a escuchar. La humildad, mis apreciados hermanos, nos hace que podamos vivir de acuerdo a la voluntad de Dios. Hermanos, cuando nosotros somos humildes, entonces estamos siendo lo que dice la Biblia: aprended de mí que soy que manso y humilde de corazón. Mis apreciados hermanos, el Evangelio de Jesucristo es un evangelio que está centrado en el amor. Por eso la Biblia, los voy a llevar al libro de Mateo capítulo 22, hermanos. Mateo capítulo número 22, Jesús mismo habló cuando una persona le dijo: ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Le preguntaron a Jesús. Mateo capítulo número 22 y el versículo 34. Dice que una persona le dijo: ¿cuál es el gran mandamiento, Dios? ¿Qué es lo que tú quieres? ¿Cuál es el principal mandamiento del cual tú requieres? En el versículo número 37, Mateo 22, 37, Jesús le dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Es decir, amar a Dios, hermanos, con todo. Eso involucra sacrificio, involucra abnegación, que podamos vivir y darle el primer lugar a Dios en todos los aspectos de nuestra vida. En nuestro trabajo, en nuestro hogar. Que podamos venir a la iglesia a escuchar el mensaje de Dios, hermanos. Que podamos prepararnos y tener un encuentro cada día con nuestro Dios. Pero hay otro segundo mandamiento que Jesús menciona en Mateo capítulo 22 ahí mismo, y el versículo número 38 dice: este es el primer y gran mandamiento, verso 39.
Y el segundo es semejante. Debes de amar a tu prójimo como tú te amas. Eso duele, hermano. Porque para poder amar, solamente un cristiano que vive una relación conectada con Cristo puede tener ese verdadero amor por un prójimo. La persona, hermanos, que no tiene una relación con Cristo no puede tener amor en su corazón. No puede enfrentar la crítica. No puede enfrentar la murmuración. Cuando alguien habla de ti, si tú no has ido al maestro, si tú no pasas una relación con Cristo, pronto vas a abandonar la iglesia. Pronto te irás de la iglesia. Pronto agarrarás represalia contra tu hermano y contra tu hermana, porque no has entendido que Dios quiere que vivamos en este mundo unidos. Mis apreciados hermanos, Jesús fue muy claro y contundente con el mensaje. Necesitamos, hermanos, amar más y odiar menos. Necesitamos, hermanos, agradecer más y juzgar y ver los errores de las personas que muchas veces hacemos. Hermanos, hoy en día la iglesia está llena de críticas, llena de envidia, llena de egoísmo. Pareciera que lleváramos una obra competitiva unos con otros. ¿Quién es mejor líder? ¿Quién puede hacer mejor esto, hermano? Eso no puede pasar en el pueblo de Dios, hermanos. Eso no puede existir en la mente de un seguidor, de un verdadero discípulo, hermanos. Por eso, mis apreciados hermanos, el apóstol Pablo a la iglesia de Efeso escribe: hermanos míos, anden en humildad, anden en mansedumbre, sopórtense unos a otros con paciencia. Es difícil, hermanos, soportarnos cuando alguien habla mal de nosotros. Es duro cuando viene la crítica, porque ¿saben algo, hermanos? Lo que Satanás usa para dividir a la iglesia son las críticas, las murmuraciones, hablar mal los unos de los otros. Satanás sabe que él no puede engañarte, no puede tumbar tu ministerio por medio de las drogas, por medio del sexo ilícito, porque él sabe que tú lo puedes manejar perfectamente. Pero él sabe que la única manera de dañar tu ministerio, la única manera de hacer que tú renuncies a tu ministerio, es sembrando la duda y la crítica, que puedas sentir dolor. ¿Cuántas personas, hermanos, a veces líderes de ministerio, las hemos visto o hemos oído que lloran porque han sido criticados, porque han sido juzgados por personas, hermanos, que no aman el evangelio de Cristo, que lo único que hacen es dividirlo, hermanos? A veces nosotros traemos almas a los pies de Cristo, hacemos grandes campañas, hacemos estudios bíblicos, hermanos, traemos a la persona, le mostramos el amor de Dios y cuando llega se da cuenta que la iglesia está llena de envidia, de disensiones, de problemas, de críticas. Y nuestros pobres hermanos, por un lado entran y por otro lado se van. Hermanos, eso no puede pasar en la iglesia. Este año 2023, hermanos, Cristo quiere que vivamos una vida de humildad. Hermanos, la orden de andar en humildad es dura para el corazón inconverso. Pues muchas veces, hermanos, este corazón inconverso es impulsado por un espíritu natural que muchas veces somos tendidos ¿hacia qué? Hacia el pecado. Pero cuando Cristo mora en el corazón, hermanos, vamos a poder ser humildes verdaderamente. Vamos a ser mansos, hermanos, como Cristo es manso. Vamos a tener el amor que Cristo nos puede dar. Hermanos, Jesús dice, la palabra de Dios a través de Pablo dice, debemos de vivir en un cuerpo, Efesios 4:4, en un espíritu, todos de un mismo parecer, como fuisteis llamado, en una misma esperanza de vuestra vocación, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Cristo quiere, hermanos, que este año 2023 la iglesia esté unida en una misión, hermanos. Y si hay diferentes rasgos de carácter, y si hay diferentes ideas para poder el evangelio de Jesucristo, a veces yo puedo traer mi propia idea de trabajo, hermanos. Pero si yo soy un hombre humilde y manso,
yo voy a aceptar la recomendación de la mayoría, con mucha oración, con mucha humildad. Pero hay personas que no aceptan, hermanos, porque un espíritu que no es de Dios los está guiando. Cuando la persona se opone, cuando la persona se represalia, cuando la persona empieza a decir, yo me voy de la iglesia, yo hago esto, hago lo otro, porque no puedo vivir. Hermano, ese no es un espíritu que esté guiando a ese hermano o a esa hermana. ¿Qué espíritu está guiando tu vida? Hay que hacernos un análisis, hermanos. Porque, hermanos, muchas veces nuestra iglesia está dividida porque no hemos entendido el propósito de Dios. Yo no vine a la iglesia para uniformar a la iglesia, para que la iglesia sea de acuerdo a mi propio juicio. Yo vine a guiar a la iglesia con amor, con paciencia, como lo haría Cristo en esta tierra. Eso es lo que Dios quiere, hermanos. De la misma manera Dios quiere que nosotros aprendamos a amarnos los unos de los otros. Les voy a llevar a dos textos bíblicos y vamos a terminar en el libro de Primera de Juan. Si tienen su Biblia, ábranla, hermanos, en Primera de Juan, capítulo número 3. Primera de Juan, capítulo número 3, mis apreciados hermanos. Encontramos algo interesante, hermanos. Dice, 14. Primera de Juan, capítulo 3, versículo 14, dice, nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida, en que amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano, ¿permanece en qué? Versículo número 14. Permanece en la muerte todavía. No ha nacido. Está en la iglesia, pero no está convertido. Está dentro de la iglesia, pero la única manera por la cual está en la iglesia solamente es para dividir, para hacer chisme, para hacer divisiones, para acusar, para criticar, para ver las debilidades del hermano, para ver las debilidades de la hermana. Hermano, Dios no te llamó a eso. Dios no te llamó a eso. Dios te llamó para que puedas restaurar con un espíritu lleno de amor. Porque, hermano, ese es el carácter de Dios. Hermanos, en Primera de Juan capítulo 3, el versículo 1 dice, mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce porque no le conoció a Él. Versículo 2, amados, ahora somos hijos de Dios. Y el verdadero hijo de Dios, hermanos, ama. Versículo número 3, Primera de Juan 3:3. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo como Él es puro. Pero hay algo, hermanos, más interesante en el versículo 17 de Primera de Juan capítulo 3, versículo 17. Hay algo más interesante que Jesús dice. Porque el que tiene bienes en este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo puede morar el amor de Dios en él? ¿Se dan cuenta cuántas veces hemos mencionado la palabra amor? ¿Cuántas veces hemos mencionado la palabra amor? El Evangelio de Jesucristo es un evangelio que está centrado en el amor a Dios y el amor al prójimo. Ese es el verdadero, es la esencia del Evangelio, hermanos. Pero hay personas que han perdido de vista esto, hermano. Es triste ver que hay personas que se han desviado del Evangelio de Jesucristo. Estaba yo leyendo 1 Corintios capítulo 3, hermanos, con mis hijos en el culto familiar. Y estaba yo enseñándole cómo dice, si yo tuviera bienes, hermanos, riqueza, y se la doy a los pobres, pero si no tengo amor, no soy nada, dice la Biblia, hermanos. Porque las profecías van a acabar, dice, pero el amor permanecerá para siempre. Gloria sea el nombre de nuestro Dios, mis hermanos. La Biblia es clara, mis apreciados hermanos. Ahí mismo San Juan 4:20, el último texto que voy a leer. San Juan capítulo número, Primera de Juan 4:20 dice, si alguno dice, yo amo a Dios y aborrece a su hermano o a su hermana, ¿es un qué? Es un mentiroso. Pues el que no ama a su hermano, a quien ha visto, a quien todos los días ve, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Tremendo, hermanos. Dios quiere que en este año 2023, hermanos, podamos demostrar el verdadero carácter de Jesucristo. Podamos ser henchidos por el amor de Dios. Pero déjame decirte algo. La única manera de que tú puedas comprenderlo, de que tú puedas vivirlo, de que tú puedas demostrarlo, es mantener una relación con Cristo. Es orando, es estudiando en la santa palabra de Dios,
es buscando a Dios de todo corazón. Es la única manera que Dios puede hablarte a tu mente y puede hacerte que tú puedas fluir ríos de agua viva. Hermanos, este año 2023, Dios espera que trabajemos unidos. Que aunque haya por ahí críticas, murmuraciones, lo que sea, hermano, tú marcha en el nombre de Jesucristo. Porque esa hermana, ese hermano no te ha llamado a ti. A ti te nombró la iglesia para que desempeñes un cargo. Y la iglesia, hermanos, está confiada que tú vas a hacer el mejor trabajo. La iglesia te ha nombrado. La iglesia, por medio de la oración, Dios le ha llamado, le ha dicho, esta es la persona que yo quiero que sea en ese cargo. Y va a haber murmuración y va a haber crítica, porque es rara vez que tú salgas de tu ministerio y te agradezcan, es rara vez. Pero tú hazlo porque amas a Dios, porque tú no estás esperando los agradecimientos, el aplauso del mundo, tú lo haces porque amas a Dios. Y en esta hora, hermanos, yo quiero hacer un llamado. Yo voy a invitar al hermano Alay que venga aquí a cantar ese último canto que estaba cantando, tan hermoso, tan bonito, para decirle a Cristo Jesús, en estas últimas horas que estamos pasando, hermanos, decirle, Señor Jesús, cambia mi corazón. Quita ese corazón de piedra que tengo y dame un corazón de carne. Transforma mis pensamientos. Cambia mi manera de ser. Cambia mi corazón. Ayúdame a vivir de acuerdo a tu voluntad. Renuévame cada día. Y cuando nosotros vamos a Dios, hermanos, humildemente y se lo pedimos, el Señor transforma nuestro corazón, nos cambia. El Señor nos hace aptos para entrar con Él. El Señor nos habla, hermanos, cuando usted va humilde de corazón y se arrodilla y dice, Señor, he ofendido a mi hermano, he ofendido a mi hermana. Y el mismo Espíritu de Dios te lleva a que tú le puedas pedir perdón. Solamente el Espíritu Santo te va a hacer que tú vayas a pedirle perdón a tu hermano. Porque la carne no se quiere sujetar a las cosas del Espíritu. A veces hablamos como carnales. A veces nosotros insultamos, ofendemos porque no tenemos todavía el Espíritu de Cristo, hermano. A veces nuestro corazón, nuestra mente está lleno de hipocresía, de mentira, porque es lo que vemos. Es con lo que nos alimentamos todos los días. Pero hermanos, Cristo es el único que puede hacerte que tú vayas con tu hermano y le digas, perdóname si te he ofendido. Perdóname si he hecho lo malo. Yo en este año quiero, hermanos, que podamos trabajar unidos. Que si hay diferentes pensamientos, hermanos, que lo podamos recibir con un espíritu de humildad. Que podamos soportarnos unos a otros, hermanos. Vamos a cantar este hermoso canto, ¿qué les parece? Y a medida que canten, hermanos, yo les invito a que se pongan de pie, que vengan aquí enfrente donde están y podamos hacer una oración de consagración, una oración de cambio. Hermanos, que estas palabras no se las lleve el viento. Ven y vamos a orar, vamos a pedirle a Dios que Él nos ayude, hermano. Que yo reconozco mi debilidad, yo reconozco, hermano, mi defecto. Yo soy una de las personas que yo reconozco que necesito cambiar. Y yo ayer, hermanos, estaba orando. Y cuando yo estaba orando, hermanos, yo empecé a llorar y decirle, Señor, Dios del cielo, perdóname. Yo le decía, Señor, perdóname porque yo soy una de las personas que he cometido muchos errores. Porque en este año 2022 no he sido tal vez el mejor padre. Tal vez no he sido el mejor esposo. Hay personas que están aquí que tal vez no han sido la mejor esposa. Hay hijos que tal vez no han sido el mejor hijo, hermanos. Pero Dios puede cambiarnos, hermanos. Vamos a pedirle que este año 2023 el Señor, por medio de su Espíritu Santo, obre en nosotros, hermanos, un cambio. Que nos transforme, que nos purifique, que nos sane, que nos renueve, hermanos. Dios puede, Dios tiene el poder para hacerlo. Yo no puedo, hermanos. Las doctrinas no pueden, las leyes no pueden, la iglesia no puede, pero Dios puede cambiarte. Si te has extraviado en este año 2023, si no le has dado el primer lugar a Dios, hermano, haz un pacto con el Señor ahora que está a punto de entrar. Tú no sabes si este año 2023 Dios va a quitarte la vida. Tú no sabes si en este año 2000 vas a llegar al 2024. No sabemos, hermanos. Porque la vida no nos pertenece, la vida le pertenece a Dios. Hay personas que están planeando su retiro, su jubilación, están planeando pagar su casa, están planeando hacer esto, hacer otro. ¿Cómo sabes tú? ¿Cómo sabes tú que vas a vivir el año 2024? Depende de Dios.
Dios, acércate a Él ahora en este año 2020.